El Volkswagen Gol, desde su arribo a principios de los 90 a la Argentina, vino acompañado de una versión utilitaria llamada Saveiro. Gol y Saveiro siempre estuvieron unidos desde el principio, ambos nombres daban referencia inequívoca del vehículo popular y de su versión utilitaria. Así, esta Volkswagen Saveiro que vemos es la que acompañaba a la segunda generación del Volkswagen Gol, sobre la misma plataforma. Compartían obviamente las líneas de diseño en su parte delantera, mientras en la parte posterior la Saveiro debía adaptar sus líneas para su uso como transporte de carga. Luces posteriores en función de un portón trasero que brindaba la apertura más amplia posible para la carga. Y los laterales dando la robustez necesaria para sujetar la carga mientras exteriormente sus formas armonizaban con la parte delantera. Volkswagen entendió que una versión utilitaria del Gol no significaba necesariamente una versión descuidada o espartana. Si bien no tenían equipamiento full y se les suprimía elementos de confort, exteriormente daba cuenta de un diseño cuidado, sumando un cristal lateral detrás de la puerta y una moldura plástica que cubría la zona de carga. Ofrecía motorización diésel de 1.9 litros inaptera con el conocido motor AP de 1.6 litros que es la que vemos. El mismo entregaba 78 caballos y una velocidad máxima de 164 km por hora. Su aceleración de 0 a 100 era de 12.7 segundos y estaba equipada con una caja de 5 velocidades. La Saveiro siempre fue pick-up. Volkswagen para competir con los pequeños furgones cerrados ofrecía la Caddy, derivada del Polo. Llegamos al final de la primera parte. ¿Cansado de buscar buenos videos de coches a escala? En Bausch Channel buscamos constantemente el equilibrio entre información, las mejores imágenes y lo más importante, su tiempo. Suscríbase ahora. Y súmese a Bausch Channel para seguir viendo los coches más interesantes. Sobre el lado izquierdo de la pantalla, podrá apreciar los detalles técnicos del modelo. Siendo uno de los utilitarios más utilizados de los años 90, la decisión de reproducirlo es muy acertada, como también es acertado el color blanco que es muy representativo, ya que la mayoría de los utilitarios venían pintados en ese tono. El utilitario real no ofrece muchos ornamentos, en contrapartida, son sus formas las que toman protagonismo en el modelo. Punto discutible es la proyección del paragolpes delantero, que le quita naturalidad al frente y lo hace ver un tanto extraño, dependiendo del punto donde se lo mire. En principio, extiende la longitud del modelo delante del eje delantero, alterando la proporción del mismo. En el Bausch Score vamos a calificar este modelo, entre virtudes y defectos, veremos qué calificación logra. La base es la habitual, se califica como siempre. 7. El trabajo de la carrocería es observable, el paragolpes delantero al ser parte de la misma baja la nota por desproporcionado. 7. La pintura se muestra sin defectos. 8.2. El detallado es consistente con la categoría del modelo. 8.2. La calidad de sus partes aprueban el control. 8.7. Su apariencia es indiscutible, errores aparte, se reconoce una Volkswagen Saveiro. 8.9. No es un modelo inédito aunque está cerca de serlo. Es la segunda edición del mismo, antes se ofreció en color rojo y con otro nombre en Brasil. 8. La calificación final es de 8 puntos para esta Volkswagen Saveiro. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse. Yo tengo otra información para